Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Sumer, que es mi tema favorito porque adoro el arte sumerio, pero no puedo explicar lo que es el arte sumerio si no explico antes lo que es Sumer. Sumer, que no es verano, ¿eh? En inglés. En España le decíamos sumerio, sumerio y acadio. Realmente, lo que le pasó a Sumer es que, mirar, aunque os parezca curioso, la antigüedad también se deja llevar por la publicidad, ¿no? Por ejemplo, siempre ha habido una duda de quién era anterior, si Sumer o Egipto. Y todo el mundo está de acuerdo que es anterior Sumer porque hay mayor número de textos escritos. O sea, realmente Sumer es hasta, yo creo que hasta el 3500 no aparecen los textos escritos, pero hay una época protoliteraria que es la de Uruk, que es anterior. Egipto lo que pasa es que lo mismo, Sumer está en Irak, y entonces es una zona de conflicto, y ahí había un ejército de arqueólogos, pero claro, con la situación que hay no han podido estar trabajando. Y mientras tanto, Egipto, que es su contrincante en la lista, pues ha tenido montones de excavaciones y ha habido montones de progresos, con lo cual la cultura egipcia se está demostrando que es mucho más antigua de lo que se creía, porque Sumer realmente funciona como 10.000 años antes del nacimiento de Cristo, 10.000 años, que es una época especie de neolítico, etcétera, etcétera, tal. Y Sumer posiblemente está formado por inmigrantes que vienen de otro lugar, posiblemente de, de Mohenjo-Daro y la zona del Indo, que es también quizá la más antigua es esa zona. Pero bueno, no vamos a entrar. Un día os hablaré de esa zona que está entre Afganistán y la India, al noreste de la India, que es la zona de Harappa, Mohenjo-Daro, que después cuando va Alejandro Magno abre una brecha entre eso y lo que va a ser Grecia, y va a ser un espacio donde va a haber muchísimo intercambio entre el progreso que hay en Asia y lo que es el Mediterráneo, entre ellos la medicina humoral, que después pues, se describe en el Quijote, que es la medicina ayurveda de ellos, que tiene muchísima influencia, más antigua que la nuestra, porque tener en cuenta que Oriente tiene no es tanto de reacciones químicas como tenemos nuestra farmacología, como de física, ¿no? Los meridianos, la acupuntura, y la acupuntura, por ejemplo, tiene 5.000 años. Entonces es una medicina menos agresiva, pero que es complementaria, como se está viendo hoy día, con nuestra medicina, nuestra farmacología. De todas formas, Sumer tiene muchísimos avances en medicina, en farmacología, y es sorprendente que cómo sintetizaban en álcali. Porque se han descubierto tablillas donde, digamos, se da una descripción de la enfermedad que tiene, y otras tablillas donde se le pide, como si dijéramos al farmacéutico, que se le haga una fórmula para esta persona que está enferma y necesita lo que sea, ¿no? Y ha sorprendido muchísimo. Sumer es también una potencia literaria. Todo esto, el otro día cuando os hablé de los textos del Qumran, os dije que los textos del Qumran habían sido muy importantes para entender el hebraísmo, para entender el cristianismo, y todavía seguimos porque están trabajando en ello. Pero también, más importante todavía que los textos del Qumran, fue el descubrimiento a mitad del siglo XIX de la biblioteca de Surbanipal. Entonces, en esta biblioteca es cuando averiguamos quién es Sumer, la cuna de la cultura y la cuna de Occidente, o sea, la cuna de todo lo que conocemos. No es Grecia, es Sumer. Es así. Lo que pasa es que los pobrecillos, mirar, a diferencia de Egipto, que se descubrió el tesoro de Tutankamón, que no estaba saqueado, cosas raras, después Hollywood hizo muchísima publicidad. Entonces, Sumer no aparece en el Antiguo Testamento. Sumer, Hollywood no le ha hecho ninguna película. En fin, casi casi que ha quedado reducida para los especialistas, y además de eso, es una cultura que se descubre a finales del siglo XIX, y casi casi de milagro, porque al descubrir Sumer acaba generando Babilonia, por decirlo de alguna forma. Estaban Sumerio y Acadio, se hablaba con el tiempo, los Sumerios, que son los cultos, se van diluyendo un poco en el Acadio. Se hablaba Acadio y el Sumerio era para la lengua de la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que estaba yo diciendo de la biblioteca? Así, pues que en 1852, con este descubrimiento, pues se lleva a Inglaterra las tablillas, muchas tablillas, y una de ellas es la epopeya de Gilgamesh, que tengo que hablar de ella, un señor que está buscando la inmortalidad, pero más que buscar la inmortalidad, lo que se está buscando es a sí mismo, casi, casi Shakespeare, pero 2000 años antes.
Y es una maravilla. Son 11 tablillas, son 12 tablillas. Lo que pasa es que la doceava es un añadido asirio. Las 11 tablillas son geniales, es una epopeya. Y en época de Sumer ya están todos los géneros literarios. Se desarrolla muchísimo la literatura en aquella época para que os hagáis idea de intelectualmente hasta qué punto estaban desarrollados. Y bueno, de Gilgamesh os tengo que hablar porque realmente el último, yo vengo de literatura, Gilgamesh es principal, hispánica inglesa, Gilgamesh es que, ¿sabéis lo que pasa? Realmente los textos védicos lo aportan los arios, la migración aria que va, me parece que 3.000 años antes, no, o 1.500, no me acuerdo de la fecha, que migra al Indo. Los arios venían de iranios, eran, digamos, de la zona de Irán que migran hacia el Indo. Realmente debió de haber un tráfico, digamos, comercial, como pasó en el Mediterráneo con los fenicios y con los griegos y con los cartagineses, que se establecían colonias económicas en las cuales la gente cambalachaba, no había moneda, entonces cambalachaba las cosas, se hacían trueque, ¿no? Pero era muy floreciente porque eso suponía también un intercambio cultural y algunas veces, pues en esos intercambios, pues se cambiaban también, se mostraban progresos que venían de zonas más, porque en el caso de Grecia, en el caso de Líbano, eran países que contaban con pocos recursos, o sea, eran países muy montañosos, con pocos, Líbano tenía cedro y monte, entonces tenían como los holandeses que lanzarse al mar para sobrevivir, para hacer negocios, para ser prósperos. Hoy siguen siendo muy emprendedores los libaneses y los griegos son también buenos elementos. Bueno, ¿por dónde iba yo? Me he perdido. En el caso de Sumer, mirad, hay una medicina muy desarrollada. Aparece un alfabeto cuneiforme que es muy interesante. Hay muchísimos que siguen enterrados. Lo que pasa es que como sigue siendo una zona de conflicto, pues los arqueólogos no pueden trabajar allí. Hay muchísimos arqueólogos alemanes en esa zona. Es que es muy interesante. Hay muchos norteamericanos. De hecho, es una especialidad dentro de lo que es la arqueología y es justamente un norteamericano el que dice, que se llaman sumeriólogos, el que dice bueno, que la cuna de la humanidad está en Sumeria, no en Grecia. Lo que pasa es que es descubierto tarde, no aparece en la Biblia y no le han hecho película. Bueno, tiene también muchísimo adelanto en astronomía, en matemática, tiene un sistema sexagesimal. Ellos, como nosotros, compran docenas de huevos, tienen sus horas, tienen 60 minutos, el día tiene 24 horas, aunque tienen dos tipos de calendario, el lunar y el solar. Entonces, tienen un calendario lunar, pero después para acoplarlo al solar, porque había una organización, los escribas tienen impuestos, etcétera, y tienen como que cerrar años. Entonces lo que hacían es que hacían un apaño para que les encajara el calendario solar y es que cada 3 años le añadían un mes. Pero nosotros también lo hacemos con los años bisiestos, ¿eh? No añadimos un mes, pero añadimos ahí, hacemos trampillas para que, digamos, encajen. Porque ya sabéis que los meses lunares son de 28 o 30 días, ¿no? Y entonces ellos, no sé si tenían en vez de 365 días, 345 días, en fin, eran muy actuales. Y en matemáticas utilizan sistemas, ¿cómo se llama? Trigonométrico, o sea, en el momento, mira, pasa como Egipto, en el momento que ves una arquitectura muy avanzada, sabes que hay conocimientos matemáticos grandes, porque la arquitectura sofisticada no permite chapuza, porque se te cae la casa. Entonces, pues tiene que haber, yo qué sé, pues resistencia a materiales, en fin, no se llamará así, pero utilizan, es sofisticado. Todo este proceso ha empezado porque en esta zona, en el creciente fértil, hay, digamos, una zona de llanuras que es donde están los ríos Tigris y Éufrates, que como pasa con el Nilo, son zonas, digamos, vergeles, ¿no? Entonces, pasa también en mi tierra que la gente de la montaña, somos las montañas más altas de Europa, pobrecillos, pues tenían una cosecha, sí la tenían, ¿eh? Porque son climas que tienen nieves perpetuas, etcétera. Te conservan muy bien, no pero comer poco. Sin embargo, la gente de abajo tiene un clima más benigno a la orilla del mar, con agua, etcétera, entonces le permitía tener un montón de cosechas, mejor temperatura, que también facilitaba y tal. Bueno, entonces ellos, lo que pasa es que todavía no estaban salinizadas las tierras y no era desierto, pero bueno, había
hacía calor. Y con el tiempo fue el desierto ganando la partida, como pasa también en Egipto, ¿no? Porque el Sáhara en aquella época no era desierto, había vergeles, había lagos, etcétera, etcétera. Bueno, conclusión, eran zonas fértiles y ellos eran muy habilidosos, los sumerios, en la distribución del agua de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces lo que hacen son canalizaciones, un sistema de riego sofisticado en el cual a todo el mundo le llega agua, y también hacen sistemas de represa porque tienen épocas de muchísima sequía, los veranos son muy duros y entonces para no quedarse sin poder beber agua ni ellos ni el ganado, etcétera. Bueno, y después tenían, cuando digamos, este sistema de regadío hace que haya progreso y que haya mayor natalidad y que las ciudades, digamos, lleguen a tener muchísima población. Pero claro, para conseguir esa población, como os he dicho, se necesitan ingenieros buenos porque ahí se necesitan infraestructuras para los restos fecales, digamos, un tránsito de agua para mantener la limpieza, para que no hubiera enfermedades, etcétera, etcétera, médicos. O sea, mantener una ciudad grande, no una aldeita, pues supone otros retos, como pasó también en Roma, y como pasa, yo que sé, en Bagdad en otra época, etcétera. Supone que ha de haber urbanismo, ha de haber leyes. Ellos son los primeros en tener un código que no se ha conservado, se conoce, era un código que no sé si era un jamón o algo así, no me acuerdo cómo se llama, es anterior al de Hammurabi, bastante anterior, que siempre se pensaba que el de Hammurabi había sido el primero. Entonces, mirad, es la cuna de la humanidad Sumer porque tienen escritura, porque lo que pasa con Mohenjo-Daro en la India y en Afganistán, esa zona, que es la zona del Indo, que ya os hablaré de ella, es súper interesante, es que tiene una lengua que no la entendemos. No sabemos. Mientras que en el caso de la escritura cuneiforme sí que se puede traducir, aunque hay, como si dijéramos, dialectos, variedad, incluso los dioses que tienen varían con el tiempo según el rey, porque los reyes solían ser reyes sacerdotes, ¿no? ¿Y qué más puedo contaros de los avances? Avances matemáticos, avances astronómicos, avances en medicina, avances en derecho. Ellos protegen, por ejemplo, los niños que se han quedado huérfanos, que no se queden desamparados. Ellos protegen a las viudas con niños, que tampoco se queden desamparados. Pero todo eso tenía que haber un excedente económico. Entonces, ellos, digamos, han superado, tienen también silos donde se guardan y se protegen las cosechas para que no haya hambrunas. Todo eso está a la salida de las ciudades. Las ciudades solían estar fortificadas y bueno, en el centro solían tener una ciudadela. En algunos casos se ha mantenido y en otras no. Normalmente en Sumer había ciudades-estado y muchas veces pugnaban entre ellas, había guerras entre ellas. He estado leyendo textos, escribieron muchísimo, no sé lo que hay, 300.000 tablillas, pero se supone que hay millones de tablillas que están enterradas en arena, pero que no se pueden desenterrar porque, como os he dicho, es una zona que está en permanente conflicto. Y curiosamente, estuve leyendo también que en los años 60 estaba la Guerra Fría, ¿no?, entre rusos y americanos. Entonces, uno y otro jugaban mucho a hacerse fotografías desde los aviones, desde los satélites, etcétera. Bueno, no había tantos satélites en aquella época, pero bueno, sobre todo fotografía aérea muchísimo, ¿no? Y entonces cuando, digamos, Rusia comenzó a desintegrarse, no que comenzó a desintegrarse, sino que se supone que el régimen comunista lo que hicieron fue pasarle a esta zona, a la República de Irak, montones de fotografías muy interesantes donde se supone que hubo ciudades y asentamientos que están en mitad de la nada, en mitad del desierto. Entonces eso fue muy valioso para los arqueólogos, no solamente el arqueólogo iraquíes, sino también los internacionales. O sea, esa información fue una información de oro. Ahora tenemos drones, pero en aquella época no era tan fácil. O sea, cartografiaban todo el terreno para saber perfectamente cuáles eran los movimientos del enemigo, ¿no?, en la Guerra Fría. Y eso, sin embargo, curiosamente, lo mismo que la llegada del ferrocarril supuso un avance porque se desenterró, por ejemplo, en mi tierra, los trabajos del ferrocarril desenterraron, que ya os hablaré también, la cultura de los millares, que es interesantísima y tiene también una respuesta artística interesante. A mí, en el caso de Sumeria, os tengo que hablar también de su arte cuando pueda, porque no puedo explicaros Sumeria y el arte sumerio, es simplemente excepcional. Creo que lo he dicho montones de veces, que yo cuando, en vez de irme a ver galerías, soy un monstruo, me voy a ver lo arqueológico, porque me fascina, por ejemplo, yo qué sé, pues
En el caso de España me gustan muchísimo los íberos, que son muy orientales, que he encontrado las mismas esculturas de los hombres a caballo con unos cascos, también las he visto en Turquía, en Anatolia. O sea, todo lo que supone esta época, yo vengo de escultura y entonces me encantan todas las respuestas que hay, todas, pero no quita también que la pintura rupestre también me fascina muchísimo las representaciones porque aprovechaban el relieve de las cuevas como para hacer en la barriga el bisonte, cosas así, o sea, que como que la hacían tridimensional, eran de un grandísimo ingenio, pero claro, se debían de aburrir como moscas en las cuevas esperando que se deshelara un poco ahí las glaciaciones o el frío que hacía. Y bueno, todo eso me parece que está menos mediatizado, menos sometido a filtros de críticos y de tal. Y ya sabéis que en arte no hay progreso, es igual de valioso el arte de las cavernas que el que se hace hoy día. Y bueno, no sé, voy a ver si os cuento un poquito. Os voy a primero ubicar espacio-temporalmente, ejes sincrónico-diacrónico. Os voy a dar unas cuantas fechas porque si no, hablamos de la antigüedad y como que todo se desvanece. Da igual 10.000 años, que 3.000 años, que 2.000 años. No, no. O sea, una franja de 100 años supone progreso, avance o un cambio de mentalidad o un cambio de monarquía o un cambio de montones de cosas. Simplemente que un reino próspero desaparezca, no sabemos por qué. Se supone que Sumer no, Mohenjo-Daro, los hindúes desaparecieron, pero hubo o sea, se supone que terremotos, incendios, etcétera. Quiero decir que muchas veces estas economías tan pujantes también deforestaron, porque para los hornos de cerámica, tanto Sumer como Mohenjo-Daro utilizan ladrillo y betún. Primero lo utilizaron Mohenjo-Daro y la zona del Indo. y, no sé qué más contar, os voy a dar unas cuantas fechas, pero esto no va a ser tedioso, solamente para que nos ubiquemos espacio-temporalmente, porque ya sabéis que se utiliza el carbono 14, pero vamos, es que hay, digamos, una protohistoria que va a ser casi de la que voy a hablar, que es la protoliteratura, que es del año aproximadamente 4000, que es Uruk, que es Sumer realmente, pero ya os digo que realmente cuando esta cultura explota, me refiero con derecho, con leyes, con urbanismo, con matemáticas, con conocimiento, con ciencia y cultura. Viene a ser aproximadamente 2500 años, que estaba con anterioridad, 2500 años antes de Cristo. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. ¡Ay! Voy a ver si cambio aquí la orientación, porque me está dando un solazo. Madre mía. ¡Ay! Bueno, entre el... Uy, os estoy mareando, espero que no. Entre 3200 y 2200 a.C., 2900 a.C., estamos hablando antes de Cristo. Todos ustedes, esto pertenece a la antigüedad. Es interesantísimo y tiene un arte interesantísimo. Mira, mi preferido en Sumer es un sacerdote que está rezando. No se sabe si es el rey. No se sabe, se supone que es un sacerdote, tiene la cabeza totalmente rapada, una barba, y después tiene como una faldita, hay también unas estelas preciosas, después están los rodillitos que los robaron en la guerra a base de bienes y los revendieron ahí a coleccionistas, y son antiquísimos, y después ellos tienen como unas falditas como si fueran escamas, es de verdad absolutamente de buen gusto. Bueno, entre el 3200 y el 9900 a.C., la ciudad sumeria de Uruk, que es la que básicamente voy a hablar de ella, surge el primer urbanismo, las primeras evidencias de escritura de la historia de la humanidad. Ya sabéis que se empieza a hablar de historia cuando se habla de escritura, porque antes de todo eso son todas suposiciones. Bueno, se me ha olvidado contaros que en Gilgamesh, en la epopeya, aparece antes porque los hebreos en su Biblia son muy generosos birlando, ¿no? Aparece la historia de Noé, muchísimo antes que apareciera la Biblia hebrea. Bueno, pero ya he dicho que la Biblia tengo que hablar un día solamente de las usurpaciones que de aquí y de allá está como un puzzle, y gracias a eso de alguna forma se han mantenido también muchísimos testimonios de culturas que desaparecieron. Bueno, entre 2900 y 2334 a.C., es que, perdonad, en Egipto, por ejemplo, aunque había medicina, no aparecen tantas evidencias de qué tipo de medicina, cómo se aplicaba, no sé qué. Es que estos de Sumer eran terribles escritores, escribían muchísimo y han dejado muchísimas tablillas, y se supone que hay millones de tablillas enterradas, pero allí no hay quien entre porque te lleva un tiro. El problema de las guerras, os lo he dicho montones de veces, ya no son los ejércitos que estén aquí o allá, sino, pues yo que sé, que haya talibanes o que haya simplemente civiles armados
que eso significa que pueden ir a un grupo de arqueólogos y amargarle la existencia si les da la gana. Entonces, claro, pues los investigadores se abstienen hasta que haya un mínimo de seguridad. Por ejemplo, en Irak había muchísimos investigadores españoles arabistas, que es una especialidad dificilísima en filología, y tuvieron que salir por la guerra. Estaban trabajando en textos antiguos, árabes, etc. Y dice además que Irak eran gente buena, cariñosa con ella. Me refiero a los... No estamos hablando ni de gobernantes ni de militares, sino la gente de la calle, que eran cálidos, que bueno, que era un país que hubieran estado allí trabajando como... Pero no pudieron seguir, así, no pudieron seguir porque era una cuestión de seguridad personal. Bueno, a ver, entre 2900, tengo que mirar la fecha, y 2334 a.C., la escritura que está plasmada en tablillas de arcilla que se extienden por Mesopotamia y Siria. En Estambul, por favor, quien vaya a Estambul, que vaya al arqueológico, pero no lo vean un día porque es imposible técnicamente si le interesa. Bueno, aparecen los primeros reyes. Los reyes se supone que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes también allí. Acaparaban todo el poder. Muy listo, muy listo. Bueno, entre 2334 y 2154 nace el Imperio Acadio, forjado por Sargón I y Naram Sin, considerado tradicionalmente como el primer imperio de la historia. Se supone que la historia de Gilgamesh es anterior. Es como del 6000 a.C. Esto son hipótesis, ¿eh? Y lo que pasa es que puede, como todas las leyendas, que tengan una base de realidad, pero en realidad todo el resto son añadidos. El Gilgamesh además tiene varias autorías. Un día solamente os voy a hablar de Cantar de Gestas, de Gilgamesh, Beowulf, Cantar de Miocid, yo que sé, los Nibelungos, todo lo que son las epopeyas, que son súper interesantes. Lo que pasa es que casi tendría que hablar un día de cada una de ellas y no sé hasta qué punto se interesa. Bueno, en el 2154, 2000, pero tenían siempre varios autores. La Celestina tiene varios autores, Gilgamesh tiene varios autores. No había tanto, había una historia a la cual yo le añado, llega otro, le añade y al final el resultado son muchas manos, muchos criterios y un resultado maravilloso. Bueno, a ver si sigo con las fechas. Entre 2154 y 2102 a.C., en el sur de Mesopotamia aparece un pueblo foráneo de los Gúteos. Bajo Gudea, rey de Lagash, se elaboran muchísimos textos literarios. Es una zona de inmigración de muchos lugares, pero no sabemos cuáles. Puede que también de la cuenca del Indo. Entre 2112 y 2004 a.C., durante el periodo sumerio, con mayor documentación escrita, se gesta el código. Es que no me salía, es que el nombre del código es Ur-Nammu. Ur-Nammu es anterior al código de Hammurabi, que es el primer código legal de la humanidad, donde se protegen los niños, porque mira, mantener ciudades tan gigantescas con miles de personas, con 80.000 personas, 100.000 personas, incluso más, tenía que tener un buen urbanismo, tenía que tener leyes, tenía que tener montones de cosas. O sea, había una zona que era de artesanos, en fin, sería largo de contar. Bueno, entre 2004 y 1195 a.C. está la lengua predominante en el periodo prebabilónico, es el acadio, pero el lenguaje culto es el sumerio. Por su parte se mantiene como una lengua culta, como lo he dicho. Y después, por último, en el 669 y 631 está la biblioteca de Surbanipal, que se descubre en el siglo XIX y es más importante que los descubrimientos de los rollos del Qumran, porque arroja luz sobre todo lo que fue la antigüedad, que en el cual todo eran hipótesis o cosas fragmentadas. Y la biblioteca de Surbanipal alberga numerosos textos sumerios como la epopeya de Gilgamesh, que os he contado, que un día simplemente hablaré de la epopeya de Gilgamesh, que es el legendario rey de Uruk, que tiene mucho, que la tablilla, hay 12 tablillas, la tablilla 12 es un añadido asirio. También os hablaré de los asirios, pero es que claro, para hablaros de arte tengo que explicar cuál es la civilización que hay. Hace 5.000 años un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad, un nombre muy hindú, mesopotámica de Uruk. Pronto se convierte en héroe, dios, y sus gestas lo hacen protagonista de la primera epopeya de la historia, centrada en su desesperada búsqueda por la inmortalidad. En ella aparece por primera vez el tema del diluvio universal. Y bueno, a pesar de este gran legado con una documentación escrita que supera los 200.000 textos de Sumer, los sumerios siguen estando en la oscuridad, siguen siendo una cultura desconocida para el gran público. Por eso, es que su arte es el que más me gusta, me vuelve loca. Y aparte que los sumerios
utilizan la rueda y eso supone, ellos fueron muy hábiles, muy ingeniosos para todo, para hacer presas, represas, utilización de la rueda para, ¿cómo diría yo? La utilización del urbanismo, el derecho, o sea, es la primera cultura, pero es muy desconocida. La razón estriba en que, a diferencia de otros pueblos de la antigüedad, los sumerios no son mencionados ni en el Antiguo Testamento ni en los textos grecorromanos y no son descubiertos, si oís martillazos que están haciendo obras arriba de mi casa, no son descubiertos hasta la segunda mitad del siglo XIX, casi por casualidad. Este desconocimiento ha hecho que Grecia sea considerada como la cuna de nuestra civilización, y la cuna de la civilización es Sumer. Si bien los componentes fundamentales de la cultura avanzada, como el urbanismo, la escritura, las ciencias, se originan muchísimo antes en Sumer. Ya os he dicho que las matemáticas, cosas que después se le achacan a Pitágoras, los números primos, la trigonometría, etcétera, etcétera, ya está en Sumer. Y de hecho ha habido un matemático australiano que os tengo que hablar algún día que precisamente lo demuestra en una tablilla que ha visto todas las fórmulas matemáticas, etcétera. Bueno, en este sentido, que lo utilizaban para la arquitectura, porque claro, no puedes levantar edificios, no puedes levantar una ciudad de miles de habitantes si no tienes conocimientos matemáticos. Sigue válida la tesis que planteó en 1956 un investigador, el sumeriólogo norteamericano que se llama Samuel Noah Kramer, que es muy, muy famoso, tiene unos libros que yo creo que todo el mundo, unos manuales, y bueno, que realmente Sumer es la historia y con ella la civilización, empiezan allí. Así pues, es en Sumer y no en Grecia donde está la cuna de la civilización. Y además es que está documentada por primera vez los rasgos más característicos de la civilización, que son el urbanismo, la escritura, la literatura, el derecho, o sea, los códigos de las leyes, la ciencia. Bueno, sin duda esta apreciación se debe en gran medida a que los sumerios utilizaron un soporte de la escritura como las tablillas de arcilla, que se han conservado muchísimas. Una parte importante de... Os he dicho que eran ciudades-estado y que digamos, las aldeitas dependían de esa ciudad que en momento también de peligro se refugiaban, como en el medievo dentro, etc. Pero tenían también que pagar un impuesto, pero estaban continuamente peleando también. Tienen un patrimonio, esta gente, los sumerios, tienen patrimonio literario y científico grande. Hay otras civilizaciones contemporáneas, coetáneas, como la egipcia o la del Valle del Indo, que os he dicho, que no nos han transmitido tanta evidencia, tanta información escrita. En cualquier caso, tanto una como la otra muestran lo desacertado de considerar a Grecia como la única cuna de nuestra civilización, ni de broma. Entre el 3200 y 2900 a.C., en la ciudad sumeria de Uruk, Uruk es protoliterario, el primer urbanismo, las primeras evidencias de escritura y de la historia de la humanidad. Entre 2900 y 2334 a.C. la escritura es plasmada en tablillas de arcilla, como os he contado, y se extiende por Mesopotamia, Siria y aparecen las primeras monarquías. Entre 2334 y el 2154 nace el Imperio Acadio. El Imperio Acadio es muy parecido al arte que tiene a los Sumer. Lo que pasa es que tiene muy pocas muestras de arte. Sumer tiene muchísimo más. Hay muy poquitas, ¿eh? Esto está hecho por los acadios, por Sargón I, Naram Sin, y está considerado tradicionalmente, son muy orientales, muy, muy orientales. Aunque sea Medio Oriente, son más orientales que occidentales. Están considerados como el primer imperio de la historia. Os tengo que hablar un tío también de... Bueno, todo esto os lo he contado ya. No sé qué contaros. Bueno, la cultura del Indo realmente introduce, como he dicho antes, el ascetismo y el yoga en la religión védica que traen los arios, que vienen de Irán, los iranios, quienes invaden la India hacia 1200 a.C. Siempre nos hemos preguntado qué fue antes, Egipto o Sumeria. Para mí, los Sumer son antes que Egipto, o sea, porque Sumer viene de 10.000 años antes de Cristo, mientras que los egipcios son 3.000 años antes de Cristo hasta el 65 después de Cristo. Pero como he dicho antes, pues se está haciendo muchísimas excavaciones en Egipto, mientras que los pobres Sumer no pueden hacer nada, aparte de lo que les destrozan aquí los amigos talibanes, y están diciendo que los egipcios eran coetáneos contemporáneos que son exactamente igual de antiguas. Yo no lo creo, pero vale. Yo creo que la más antigua es la del Indo, pero todo esto son
hipótesis y que seguramente se crea un tráfico en todo lo que es el Indo. Bueno, la civilización egipcia comienza en el 3200 a.C. y termina con la conquista del Imperio Romano, el Imperio Ptolemaico, que están los griegos. Por eso hay una minoría, ¿cómo se llama? Copta en Egipto, que la detestan mucho, pero que también la quieren por otro lado. Los coptos acaparan, hay coptos, hay judíos, muy pocos judíos, había más en el Gran Cairo. Los coptos acaparan, digamos, los puestos de poder en Egipto, eso lo pude ver con mis propios ojos. Bueno, son una minoría, pero después, cuando ha habido intentos de linchamiento de las iglesias coptas, han sido los mismos del barrio, musulmanes, vecinos de los coptos, los que han impedido físicamente, con peligro para ellos, eso lo sé porque me lo han contado gente de Egipto, que se arrasaran las iglesias coptas por 4 fanáticos, porque eso no identifica al pueblo egipcio, que son gente buenísima. Bueno, los sumerios son la primera civilización del mundo, se remonta a sus orígenes a la cultura neolítica, el uso de herramientas de piedra moldeada, como 10.000 años antes de Cristo. Sumeria es la primera civilización con una historia que posee un lenguaje escrito, como he dicho, cuneiforme. Desarrollan un sistema numérico que se usa en la actualidad, que tiene base 60, el número más pequeño divisible por los primeros 6 enteros. Hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y con 12 horas en una noche sumeria. Bueno, 30 días en un mes, que eso supone ajustes posteriores, pero están cerca. Tienen 12 meses en el año y los huevos se venden por docenas. Esa idea escrita y duradera de un lenguaje, de un sistema de numeración, se mantiene Sumeria en la cima de lo que es la pirámide de la civilización, con diferencia. Esta región de Mesopotamia, donde se encuentra, de hecho los griegos, cuando tenían algún niño que despuntaba, los mandaban a Oriente, porque intelectualmente estaba más desarrollado. Esta civilización está en Mesopotamia. Mesopótamos es entre ríos en griego. Ya estamos con la etimología. Se encuentra entre los ríos Tigre y Éufrates y es la cuna de la primera civilización de la humanidad. Los sumerios, bueno, en el año 3000 a.C. se eligen las primeras metrópolis grandes de la región, porque se supone infraestructura, cálculos matemáticos, urbanismo, como he dicho, y destacan la de Eridu, Nippur, Lagash, Kish y sobre todo Uruk, que es de la que los arqueólogos llaman periodo Uruk. Son los primeros, que es el paleoliterario. Bueno, son pioneros en el campo de la agricultura, la literatura, las matemáticas, como os he contado, y gracias a lo inteligentes que son, consiguen un poder inimaginable para la época. Son también muy habilidosos a la hora de manipular las aguas de los ríos, porque están en una zona que es increíblemente fértil, como pasa también con el Nilo, o sea, por donde pasan los ríos, pero claro, el río tiene crecida y tiene inundaciones, entonces construyen diques, construyen represas, construyen acequias, todo eso después, todo este conocimiento pasa a los nabateos y a su vez los nabateos lo traen a España cuando la invasión musulmana. Por eso en la zona que vivimos del sur y en el este también, en la zona de Valencia, hay una distribución de acequias, una buenísima distribución del agua y le sacan partido a elementos escasos como o sea, recursos que son escasos como el agua. Bueno, al tener cultivos por más tiempo, la población obviously crece. Tienen un boom humano. Los boomers de Sumeria tienen una natalidad que aumenta, bueno, teniendo en cuenta que tienen también buena medicina, etc. Esto está situado en Oriente Medio, forman parte de la antigua Mesopotamia, están en Irak, está considerada como la primera civilización del mundo, por lo tanto, la más antigua. Quizás no la más antigua, pero sí la primera civilización porque tienen lenguaje escrito, etcétera, etcétera. Y tienen unas normas con las que se rigen. Aunque se conoce la existencia de esta primera civilización en el 3500 a.C., su origen no se sabe con seguridad, son hipótesis. Eso pasa también con los egipcios, porque Egipto, por lo visto, tanto racismo que hay, digamos, las primeras culturas de la humanidad, en el caso de Egipto, provienen del África Negra, porque, o sea, las pirámides no terminan en Egipto. Si vais bajando en el río, hay también pirámides y, en fin, no se sabe, o sea, el origen de todas estas culturas no se sabe. No se sabe si provienen de Mesopotamia o si llegan emigrados de otros territorios, porque cuando hay progreso,
hoy día pasa también, hay una polarización de la gente de alrededor. Hay también codicia de otros pueblos que codician ese desarrollo, esa riqueza. Desde su asentamiento en esta zona, que actualmente corresponde a Irak, como he dicho, aportan conocimiento y progreso, desarrollan la escritura cuneiforme, dominan la astronomía, la medicina, son los primeros en consumir cerveza. Eso me hace mucha gracia. Hasta tenían un dios que era cervecero. Hasta, hasta reconocen deidades que tienen que ver con la cerveza. Son amantes de la música, hacen representaciones musicales como hoy día hay, hay máscaras de oro, hay cascos de oro y hay instrumentos musicales también de oro, pequeñas arpas que se interpretan, o sea, la música se hace en cualquier celebración, boda, bautizos y comuniones, ¿no? Bueno, no había comuniones, pero quiero deciros que cada vez que hay una reunión familiar o una reunión grande que van a celebrar algo, vienen los músicos, tocan músicos, etcétera. Y hay también un grandísimo desarrollo de la literatura, como os he dicho. Son matemáticos brillantes, sientan las bases de los conocimientos que se utilizan hoy, con un sistema sexagenal que utilizan el sistema de grados que conocemos hoy, sobre todo para erigir pues, su arquitectura, construcciones colosales, etcétera. Son los primeros en utilizar la rueda, como os he dicho, eso facilita muchísimo, crean también infraestructuras, carreteras, pero la rueda permite el que mejoren las comunicaciones, los intercambios. Ellos son consumidores de, digamos, las cosas que hacen en Mohenjo-Daro, porque en Mohenjo-Daro, esta zona del Indo, tiene muchísimas piedras preciosas, tienen tal, y entonces, digamos, tienen malaquitas, tienen conchitas, y se han encontrado muchísimos objetos que han vendido a los de Sumer. Estamos hablando de 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. Son los principales avances de la humanidad que la rueda permite las comunicaciones, el comercio y por tanto el desarrollo de la civilización. ¿Cómo no? Y bueno, son los primeros en crear normas escritas, como os he dicho, tienen el primer código, el que siempre había estado. La religión de alguna forma, el derecho lo mantienen con el ius natura, no matará, no robará, no sé qué, pero esto lo plasman en un código de los cuales han quedado fragmentos, no se tiene, se saben que eran 3 partes, etcétera, pero que sobre todo protege mucho a los débiles, etcétera. Intenta que no haya hambre ni hambruna. Hay, digamos, porciones de comida para gente que no tiene medio, etcétera. Pues a lo mejor más listos que nosotros. Bueno, estas normas sientan las bases de lo que hoy es el derecho. Había una clase, como siempre pasa, en Mohenjo-Daro no, una clase de élite sacerdotal, etcétera. Y bueno, organizan las ciudades y lo hacen a través de la escritura. Su código es anterior Hammurabi, que os he dicho, y es una civilización de origen muy desconocido, pero que se cree que tiene que abandonar su lugar de procedencia para desarrollarse en otra parte del mundo. Quizás por eso fueron las invasiones indoeuropeas, porque el lenguaje, todo eso lo hemos estudiado en filología, el lenguaje tú no lo eliges, lo heredas. Y dejan avances importantísimos, como os he dicho antes, como la rueda, etcétera. Bueno, remarco que a partir de los 4.000 años, aunque esto venía de antiguo, de los 10.000 años, es cuando empieza esta civilización a hacer mella. Lleva el nombre de la antigua ciudad de Sumer. Había una ciudad que se llamaba así, que está a pocas millas al sur de la moderna ciudad de Kut, en el este de Irak. En la primera fase sumeria se denomina periodo Uruk, y hay también una ciudad que se llama Uruk, a 80 kilómetros al sureste. De todo este surge después Babilonia, que es lo que conocemos, que también Hollywood ahí pues ha hecho como la publicidad. Parece una tontería, pero mirad, los judíos cuando migraron a Estados Unidos, los grandes estudios, la Barney y tal, ya, digamos, estaba todo ocupado el tema económico. Entonces ellos fueron al cine. Entonces, por ejemplo, pues hemos visto muchísimas películas del Holocausto, que me parece maravilloso. Hemos sabido bien lo que es el Holocausto judío. Pero claro, los armenios también tuvieron un holocausto, ¿cómo se llamaba? En China también tuvieron otro genocidio con los japoneses. En fin, todas estas situaciones, pues el gran público las desconoce. En África también hubo genocidio, porque no se han publicitado. Lo que no se nombra no existe. Y bueno, pues eso le pasa a Sumer, que no se ha nombrado, no aparece en el texto de los judíos ni se descubre tarde. Por último, los descubrimientos indican que los sumerios tienen rivales, incluidos en el antiguo Egipto, por el título de civilización más antigua, pero son anteriores los sumerios. Y quizá la más antigua sea la del Indo, que emigra hacia Occidente. La definición de lo que hace
porque se deforesta, yo pienso. La definición de lo que hace una civilización es vaga, pero una cultura tiene que poseer escritura, tiene que poseer rasgos distintivos como urbanismo, yo qué sé, el riego, la escritura. Y bueno, yo creo que los sumerios tenían la medicina, tenían todo eso. Después de aproximadamente el año 2000 antes de Cristo, la civilización sumeria conduce a la Babilonia de Mesopotamia, a la que se le atribuye. Los babilonios son mejor conocidos el descubrimiento de la trigonometría, los números primos, cuadrados, cúbicos, conceptos desarrollados por los antiguos griegos. 1000 años después, en la Magna Grecia, en Sicilia, quizás los sumerios inventan la religión porque ellos hacen templos gigantescos llamados zigurats, que os he hablado de ellos ayer en Babel, en la ciudad, y lo establecen como está en el centro y hay una ciudadela, y después la ciudad tiene ¿cómo se dice? Unas murallas que son ingentes, eran muy buenos constructores, en vez de argamasa utilizaban betún. Y hay unas castas sacerdotales dedicadas al culto ritual de deidades específicas que van cambiando en función, porque cada época predominan una u otra. Bueno, el dios más poderoso depende de la época. El dios del cielo es Anu, pero son todos antecedentes de dioses que vendrán posteriormente. El dios Anu del cielo tiene preponderancia en Uruk, mientras que el dios de la tormenta, había uno que era el dios de la luna, que no me acuerdo cómo se llama, Enania o algo así. Después está el dios de la tormenta, que es Enlil, que es adorado en Sumer, y después está Inanna. Inanna, esa es la que decía yo, la reina del cielo, que es la luna, y puede haber sido originalmente la diosa de la fertilidad en Uruk. Su culto se extiende a otras ciudades, y posiblemente sea el antecedente de Arasta o Asta, no me acuerdo cómo se llama, donde se conoce como Ishtar, no me acordaba. Puede haber influido en las diosas de civilizaciones posteriores como Astarte, entre los hititas, un día tengo que hablar del reino de Hita, la griega Afrodita, etcétera, etcétera. Existe una historia muy parecida a la de Noé, es la historia de Noé, en la Biblia hebrea, que aparece en el Gilgamesh, que construye un arca repleta de animales para preservar a su familia durante una gran inundación que Dios le avisa, provocada por la ira divina, y se relata en la epopeya de Gilgamesh. Los arqueólogos piensan que originariamente es una historia sumeria del 2150 a.C., en el que después se reescribe, se apoderan la historia hebrea, la versión hebrea de la Biblia. Hay otras civilizaciones que pueden ser tan antiguas, incluso más antiguas que las de los sumerios, pero décadas de guerra y disturbio en Irak ha hecho que los arqueólogos no puedan acceder a muchísimos yacimientos, como os he dicho, mesopotamios, pero los egiptólogos han seguido excavando. El resultado es que los arqueólogos de Egipto pues ahora están diciendo que Egipto es más antiguo. No es así, lo que pasa que bueno, espero que os haya gustado. Mañana os hablaré de algún artista. Hasta mañana.